Señor, queremos darte gracias por tu presencia, por este tiempo que nos permites glorificar tu nombre. Queremos rogarte que ahora nos ayudes en la meditación de tu palabra, danos sabiduría, entendimiento, un espíritu atento, que cada uno de nosotros que hoy venimos a tus pies, a través de tu palabra queremos ser guiados, consolados, dirigidos, exhortados. Señor, ayúdanos a ser un pueblo que es obediente a tu palabra. Bendice a toda la gente que nos escuche aquí o nos vaya a escuchar en otro lugar, Padre. Que los corazones se inclinen a la voz tuya, a la voz de tu llamado. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz y penetrante como una espada de dos filos. En el nombre de Jesús, amén. Puede tomar su lugar. Buenas tardes. Aquí y allá donde alguien nos esté viendo o escuchando, ¿verdad? Ahorita o después. Dios le bendiga. Vamos a abrir la escritura en Hechos capítulo 21. Lucas, desde su evangelio y llegando al libro de los Hechos, su intención es enseñar, mostrar las cosas que Jesús dice. Él comenzó a hacer y a enseñar, hablarnos acerca de quién es Jesús y después de que Él ascendió, qué es lo que Él desea hacer a través de su iglesia. Los creyentes que hemos nacido de nuevo somos llamados a ser su iglesia, ¿verdad? La iglesia no es un templo ni es un lugar, la iglesia son los congregantes, son los que hemos nacido de nuevo. Y Lucas está presentando esta serie de hechos, esta serie de narraciones. A veces las narraciones cuesta trabajo tratar de buscar o encontrar esos principios o esas lecciones para nuestras vidas, porque a veces las vemos, las narraciones, bájenle ahí porque está esto muy fuerte, las vemos como solamente historias y pues nada más, y no somos capaces a veces de buscar o de aprender las lecciones que estas narraciones tienen para nosotros. Esta vez cuando a los niños allá en la escuela dominical, allá arriba les enseñan la historia de Jonás y del pez, y ellos pues nada más se acuerdan de Jonás y el pez, ya sí que Jonás y que se lo comió el pez y que lo escupió, pero ¿y eso qué? ¿Qué mensaje de trascendencia hay para ese niño que solamente se quedó con la historia? ¿Hay algo más que la historia? ¿Sí me va siguiendo? Igual, pues les platicamos de Goliat, le platicamos de David, cómo se enfrentó a ese filisteo, y no, pues que lo venció y que se cayó y que las piedras y eso qué trascendencia tiene o qué lecciones o qué podemos aprender, cómo nos puede eso ayudar desde el punto de vista espiritual a nuestras vidas. Y a veces cuesta un poquito de trabajo, al menos a mí me cuesta a veces trabajo eso. Y cuando estábamos preparando esta parte del estudio, decía, pues, Señor, ayúdame a poder sacar principios, cosas que puedan ser representativas para nosotros, y no solamente una serie de narraciones, de historias más, ¿no? Como cuando íbamos a la escuela, a mí me daban historia y simplemente pues la veía como algo una materia más que habría que cursar porque era parte del ridículum y pues había que estudiarla, y aunque vi no más lecciones, pero la historia está llena de lecciones para nuestras vidas. Es que es importante que nosotros pongamos atención a ellas, y a veces pues yo no soy hay gente que admiro, que veo, a veces me gusta ver documentales y cosas de la historia. Soy gente que ahora ya me gusta la historia, porque he aprendido ya a entender el valor que representa la historia y las lecciones que puede dejarnos la historia. Una de las lecciones que nos deja la historia es que no aprendemos de la historia. Entonces, pero bueno, vamos a tratar de aprender de estas narraciones que Lucas nos ha dejado, de testimonios del poder de Dios, de la obra de Dios, de lo que Dios puede hacer con las vidas que se disponen para ser un instrumento en sus manos para proclamar el evangelio a todas las naciones. Amén.
Usted y yo hemos sido llamados a ser embajadores en el nombre de Cristo. A partir de Hechos 21:17, que es la siguiente parte de nuestra serie de meditaciones que hemos tenido alrededor del libro de los Hechos, y hasta Hechos capítulo 28, vamos a mirar un giro en la narrativa de Lucas con relación al ministerio de Pablo. Pablo, desde que se convirtió, fue un hombre que vivió una vida transformada por el poder del Espíritu Santo. Pablo, en el capítulo 9, tuvo su encuentro radical, tremendo con Jesús. Y a partir de ahí su vida cambió y Dios lo estuvo preparando durante muchos años, de tal manera que cuando llegamos a Hechos capítulo 13, Dios lo llama para ser un misionero, para llevar su nombre a las naciones. Y durante 10 años, desde Hechos capítulo 13 hasta Hechos 21, versículo 16, durante 10 años Pablo, juntamente con otros hombres y mujeres, han estado proclamando el nombre del Señor a diestra y a siniestra, ¿verdad?, contra viento y marea, de manera literal y en sentido figurado. Y aquí cuando Pablo llega a Jerusalén, previamente se le había anunciado que las cosas iban a estar difíciles ahí en Jerusalén y que iba a haber mucha oposición y que iba a levantarse los enemigos del Evangelio contra él. Y a pesar de esas advertencias, Pablo tenía un solo propósito, una sola cosa en su mente, y era cumplir la voluntad de Dios a pesar de los pesares desde el punto de vista humano. Y Pablo era un hombre que, como le decía, fue un misionero, un embajador del reino, y todos y cada uno de nosotros hemos sido llamados a ser luz y sal y ser embajadores del reino. Déjeme leer lo que dice, usted va a verlo ahí en el proyector, estos versículos. Es que no aparte su vista ahí de Hechos 21:17, si es que la tiene ahí su Biblia, ahí déjela, después vamos a retomarlo. Dice segunda la carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. ¿Quién es la obra? ¿Quién hace la obra? Dios, ¿verdad? A través de Cristo. Él nos reconcilia con Cristo. Y nos dio el ministerio de la ¿qué? Reconciliación. Versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Ese es el deseo, el corazón de Dios es que el mundo se reconcilie con Él, que el mundo deje de estar separado de Él. Y el único camino al Padre es Cristo, Él es el camino, la verdad y la vida. Dice, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, está hablando no solamente como ministro, Pablo como apóstol, sino también en sentido general, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que, versículo 20, somos embajadores en nombre de ¿quién? Somos representantes de Cristo, somos sus ojos, somos sus manos, somos sus pies. Un embajador representa una nación. Hace poco tuvimos una situación ahí con Panamá, porque se nombró un embajador y Panamá dijo, no lo quiero. Y hay una serie de antecedentes por los que el país de Panamá no quiso ese embajador. Es importante un embajador representa a su nación. Y nosotros como embajadores de Cristo somos representantes de Cristo, somos representantes del reino de Dios. Y se espera de nosotros como embajadores que nos portemos adecuadamente, nos conduzcamos adecuadamente, que mostremos el carácter de Cristo, que seamos luz, que seamos sal. Cuando la gente vea, pueda glorificar a nuestro Padre que está en los cielos por nuestra manera de vivir, nuestra manera de ser, por nuestra manera de conducirnos en todos los aspectos de la vida, trabajo, familia, negocios, finanzas, etcétera. Somos llamados a ser un ejemplo, a vivir conforme a la voluntad de Dios. Somos embajadores de Él para decirle a la gente, reconcíliate con Dios. Yo un día, igual que vamos a ver, muchas veces Pablo tuvo que estar dando este testimonio, como vamos a verlo más adelante. Él decía, yo era esto, pero ahora soy otra cosa, ¿verdad? Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, ¿qué? Reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado,
para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es que Pablo, asimismo, él se considera un embajador y nosotros, como le repito, somos embajadores de nuestro Señor, lo representamos a él, así es que hay que comportarnos dignamente en todos los aspectos. Sin embargo, a partir de Hechos 21:17, usted va a ver que Pablo va a seguir siendo un embajador, pero su condición va a cambiar. Ya no va a ser un embajador que se pueda mover con la libertad que él tenía antes. Vea, obviamente guiado por el Espíritu Santo. Acuérdese que el Espíritu Santo le decía a veces, ahora no vayas para acá, ahora ve para acá, etcétera. Él era guiado, dirigido por el Espíritu Santo. Sin embargo, ahora ya no va a tener esa libertad que él tenía para ir, pues vamos a decirlo en este sentido, de aquí para allá. ¿Verdad? ¿Se está entendiendo? Ahora, él iba a ser un embajador, pero como vamos a leer, encadenado. Durante 5 años, desde Hechos 21:17 hasta Hechos 28, por 5 años Pablo estuvo prisionero bajo el Imperio Romano. Y el mismo Pablo hace referencia ahora a este título en Efesios 6:18 al 20. Vamos a leerlo. Dice Pablo escribiéndole a la gente de la iglesia de Éfeso. Durante su confinamiento les escribió esta carta y les dice: orando en todo tiempo, en toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Cuándo hay que orar? En todo tiempo. ¿Verdad? Con toda oración, es un énfasis. ¿Verdad? Un énfasis. Y súplica en el Espíritu, porque no venimos a ordenarle a Dios. A Dios no se le ordena. Cuando usted oiga a alguien que le dice, tú pídele a Dios, y Él lo va a hacer así de una manera como si Él fuera nuestro lacayo, está teniendo un entendimiento equivocado de la palabra de Dios. Dios no es nuestro siervo, nosotros somos sus siervos. Él no es nuestro mandadero, nosotros somos sus esclavos. Él es el dueño, es el amo. Amén. Por eso dice, y súplica en el Espíritu, con ruegos, derramando nuestro corazón, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Fíjese cómo remarca Pablo esto. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo, con valentía, con perseverancia, con insistencia, el misterio del Evangelio. Fíjese, Pablo está escribiendo esto cuando él ya estaba prisionero. Esto más o menos lo escribió cuando estaba ya, había sido llevado a Roma. Eso viene más adelante. Esta carta la escribió. Las cartas que Pablo escribió siendo un esclavo, un prisionero, perdón, fue la carta de Filipenses, la carta llamada del gozo. Él escribió siendo un prisionero, la carta a los Efesios, la carta a los Colosenses y la carta a Filemón. Estas 4 cartas Pablo las escribió siendo un prisionero. Así que, aún las cosas adversas, ponga atención a lo que le voy a decir, aún las cosas adversas que acontecen a nuestra vida, cuando nosotros estamos sometidos a la voluntad de Dios, y Él está obrando en nuestras vidas, aún esas cosas las puede transformar para bendición de nosotros y de otros. Por eso tenemos esas cartas, porque podríamos decir que de alguna manera el hecho de que Él estuviera prisionero le permitió esto a este hombre. Pero regresando a Efesios capítulo 6 versículo 20, dice, por lo cual soy embajador ¿en qué? En cadenas, que con denuedo hable de Él como debo de hablar. Así es que desde Hechos 21:17, le repito, hasta Hechos 28, en esta nueva etapa Pablo se va a dedicar a darle testimonio, en primer lugar, a una multitud religiosa, fanatizada, ahí en los patios del templo, violenta. Después le da testimonio a todo un consejo de sacerdotes y gente de alto rango, llamado Sanedrín. Después da testimonio ante el tribunal de gobernadores como Festo y como Félix en Cesarea. Posteriormente, delante del rey Herodes Agripa II, esto lo vamos a ir detallando poco a poco conforme vayamos llegando. Pablo ahí le da testimonio a este rey que iba acompañado de gente muy importante en ese tiempo de la aristocracia de Israel. Cuando es trasladado de Cesarea a Roma, en medio de circunstancias terribles, frente a una tripulación, soldados, centuriones, pasajeros del barco y habitantes de una isla en la que él naufragó juntamente con otros, él estuvo manteniéndose dándoles testimonio.
Así es que si por alguna razón aún usted llegara a estar en una cama postrado, por alguna circunstancia ahí Dios puede usarle a usted para dar testimonio. ¿Cuánto más si estamos completitos ya? O sea que no hay excusa para dar testimonio del Señor. Y cuando llega finalmente a Roma, como vamos a ver en su momento en Hechos capítulo 28, ahí en una casa le asignaron una prisión domiciliaria. Pablo ahí se dedica a dar testimonio. Y es muy probable, por el contexto de Hechos, que Pablo tuviera que también dar testimonio delante de Nerón, el emperador romano. En ese tiempo gobernaba Nerón, ¿verdad? Pero durante todo este tiempo, la providencia divina acompañó a Pablo. No lo dejó, no lo desamparó. Le guió, le fortaleció, le dio paz y cuidó de él. Aunque usted va a ver ahorita un pasaje en el que si alguien que no crea va a decir, ay, si esa es la manera que Dios nos cuida. Pero ahorita lo vamos a ver. Repito, Dios le acompañó, le guió, le fortaleció, le dio paz. Usted va a ver muchos pasajes donde el mismo Señor se le hace patente a Pablo para fortalecerlo, para guiarlo, para darles promesas. Vamos a verlo detalladamente, aún en circunstancias terriblemente difíciles. Pero esto era para cumplir el propósito para el cual él había sido llamado. ¿Usted sabe el propósito para el cual ha sido llamado? Se me dice que no, está perdido. Todos tenemos un propósito general para el cual hemos sido llamados. ¿Me seréis? Desde el principio hemos estado duro y dale sobre Hechos 1:8, ¿no? ¿Y me seréis qué? Testigos. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese es nuestro propósito. Ya que si aparte de eso el Señor nos dice, pues dedícate a tocar la batería, pues está bien. Que si aparte de eso te dice, dedícate a predicar enseñándole a un grupo, pues está bien. Pero eso es adicional, ¿sí me va siguiendo? Pablo, como le repito, escribió esas cartas y Pablo no se consideraba alguien inútil, como leímos. Él pedía oraciones a los santos para que él tuviera, ¿verdad?, palabra para dar a conocer con denuedo el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Pues que Jesús vino a este mundo, ¿verdad?, a morir por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, ¿verdad?, y que va a venir por segunda vez a juzgar a los vivos y a los muertos, ¿no? Entonces vamos a Hechos 21:17. Cuando Pablo llega a Jerusalén, dice el versículo 17, dice, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Siempre cuando usted encuentra a alguien de la familia de la fe es algo que nos debe llenarnos de gozo. O sea que usted vaya, la otra vez vino por mí un Uber y el que lo conducía era un hermano. De alguna manera empezamos a hablar y pues él me platicaba de cosas y estuvimos compartiendo ahí en el trayecto a la casa, ¿no? Y es un gozo siempre encontrarnos con familia, la familia de la fe, ¿ok? Siempre que los hermanos, dice el Salmo, es bueno habitar los hermanos juntos, ¿sí? En armonía y Dios envía bendición y vida eterna. Dice, los hermanos nos recibieron con gozo. Versículo 18, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, que a la sazón era el líder de la iglesia allá en Jerusalén. Y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales después de haberles saludado, les contó, fíjese, ponga atención a las narraciones y para ver las lecciones, les contó una por una las cosas que ¿qué? Que Dios, ¿quién hace las cosas? Dios. Pablo no era un fanfarrón como algunos predicadores modernos que se pagan el cuello y aún algunos tienen el atrevimiento de decir que Dios no va a hacer algo si no los consulta a ellos o sin decírselos a ellos. Como si Dios tuviera que avisarnos de algo para hacer su voluntad. Pablo no era de esos. Les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Pablo siempre se consideró un vaso de barro. Por eso le escribe las cosas a los de segunda carta a los Corintios. Ponga atención. Si ya está aquí, haga el esfuerzo de poner atención. Le decía en la segunda carta a los Corintios Pablo, nosotros
tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿De acuerdo? Nosotros solamente somos instrumentos, amado, para la gloria del Señor, porque es Dios el que hace la obra. Y cuando ellos lo oyeron, dice la palabra, entonces cuando hay un testimonio de lo que Dios hace en nuestras vidas, tenemos que llenarnos de júbilo, de alabanza y glorificar a nuestro Dios. Dice, cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, bueno, ya aquí viene algo adicional. Había usted ya a estas alturas recuerda que hay cierta tensión entre los gentiles y los judíos y los gentiles. En las iglesias y en las comunidades donde llegaba Pablo se creaban ciertas tensiones, porque el mensaje del Evangelio, como usted cuando lea Hechos, si usted lea la carta a los Filipenses, Efesios, Colosenses, y los lea a la luz de los ojos de Hechos, se va a dar cuenta de por qué Pablo escribe lo que escribe. Aún la de Corintios, aún la de Romanos, se va a dar cuenta por qué se escriben las cosas que se escriben. Cuando Pablo le escribe a los filipenses, gozaos en el Señor, os digo otra vez, regocijaos, ¿en qué condición se encontraba Pablo? Preso. Preso. Cuando está escribiendo la carta a los Efesios, ¿él cómo se encontraba? Preso. Cuando escribe la carta a Filemón pidiéndole a Filemón que recibiera a Onésimo, el cual Onésimo conoció a Pablo estando en prisión y recibió el evangelio Onésimo estando en prisión y conociendo ahora sí que casualmente al mismo hombre, a Filemón, le dice a Filemón, recíbele, ya no como esclavo, sino como un hermano. Te va a darse cuenta cuando lea las cartas con esta perspectiva que se le va a leer un poquito más el panorama, ¿no? Había tensiones, le repito, entre los creyentes judíos, los creyentes gentiles. Entre nosotros hoy, pues a lo mejor hasta le parece así como que lejano, ¿no? Porque nosotros, la mayoría, pues aquí no hay, solamente que haya uno que de veras, pues no sepa y sí venga de sangre judía, ¿no? Descendiente de Abraham, pero todos nosotros somos gentiles y pues no conocemos esas tensiones en ese sentido, religiosas, o a lo mejor en otro ámbito se pueden dar, pero a lo mejor si estuviéramos allá en Israel como nación, a lo mejor sí nos daríamos cuenta, palparíamos esas tensiones que hay entre la comunidad judía y los gentiles. A lo mejor lo podíamos palpar más. Entonces dice la Escritura que los ancianos de Jerusalén le dijeron, hermano, sabes que hay millares de judíos que han creído y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado, dice el versículo 21, había un rumor, una mala información. Por eso usted tiene que cotejar la información. Usted tiene que, aún de lo que yo le estoy diciendo, usted tiene que, ya vimos unos hermanos que vivían en una ciudad que se llamaba Berea, ¿se acuerda? Y cuando Pablo llevó el evangelio, ellos, los bereanos, verificaban que lo que Pablo les decía estuviera conforme a qué. Es nuestra responsabilidad verificar que esto esté conforme a qué. Lo que yo pienso, lo que yo hago, lo que digo, lo que creo esté conforme a las Escrituras. Pero ahí había unos desinformadores, por eso usted tiene que cotejar lo que escucha, no irse luego con lo primero que oye. Es que lo dijo fulano, es que lo dijeron en el canal, ¿verdad? O lo dijo el que traía unos como audífonos grandotes ahí por los 70s, 80s, ¿no? Para no decir nombres. Y todos decían, no, es que lo dijo él, ¿no? Y ya, era así como que era la neta del planeta, ¿no? Pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos. Fíjese en la calumnia, ¿no? El rumor que había. Pero se les ha informado en cuanto a ti. Por eso hay que tener cuidado con nuestra lengua, amado. Por eso dice Santiago que tengamos cuidado con nuestra lengua. Porque nuestra lengua puede ser ahí un instrumento
que cause daño, que confunda. Hay que tener cuidado. Se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos, fíjese, ya es de por sí una exageración, ¿no? Que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, es decir, rechazar como judío la ley, los principios, todas las ordenanzas de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? Ellos sabían que eso no era cierto, que Pablo no enseñaba eso a los judíos. Él escribe, a los judíos yo me mantengo como judío, pero a los gentiles yo no los voy a judaizar. A los gentiles yo les he llevado el evangelio, y lo único que demanda Dios a los gentiles para ser recibidos en el reino de Dios es que crean ¿en quién? En Jesús, como el Señor, como el Salvador, que se arrepientan de sus pecados. Pero no necesitan circuncidarse, ni guardar los ritos. Por eso cuando usted lee la carta a los Colosenses, él les dice, pues, eso ya no es necesario para ustedes. Días de fiesta, días de reposo. Eso aplicaba para los judíos como judíos. Pero como los gentiles, vamos a ver más adelante, usted ya lo vio conmigo cuando estudiamos Hechos capítulo 15, solamente se les pidieron ciertas cosas, ¿no? ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos, este era lo que ellos pensaban los ancianos como una manera de remediar o de paliar o de aclarar que Pablo no estaba en contra de que como lo acusaban de apostatar de Moisés. Y se hace esto, hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto, era un voto nazareo. Los nazareos hacían un voto y se tienen que abstener, entre otras cosas, de vino y varias cosas, y entre otras era no cortarse el cabello durante el tiempo que durara su nazareato. No es lo mismo nazareo que nazareno, ¿ok? Nazareno eran los que vivían en Nazaret, nazareo era el que hacía el voto, ¿no? Como le estoy platicando. Y uno de los nazareos más famosos pues, es Sansón. Sansón era un nazareo, tenía un voto nazareo, perdón. ¿De acuerdo? Entonces, por eso le dice, estos hombres, hay 4 que ya van a terminar con su voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Tenían que ofrecer unos sacrificios, una serie de ritos, de rituales, al momento que acababan su nazareato. ¿Me va siguiendo? Y entonces ellos asumieron que, bueno, cuando vean que tú participas de este ritual, de esta tradición, de este cumplimiento del voto, pues van a comprender, dice el versículo 24, que no hay nada de lo que se les ha informado acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando, ¿qué? La ley. Está hablando en el contexto de la ley de Moisés, de todo lo que dice el Levítico, etcétera. Usted ya ha leído Levítico, pues todo lo que dice ahí Levítico. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, siguen hablando los ancianos ahí de Jerusalén, los creyentes del Mesías. Nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan para los gentiles ¿de qué? De los sacrificados a los ídolos. Ahorita que ya pasó el pan de muerto, pues eso era algo que el cristiano no debe de participar. Y cualquier cosa que tenga que ver con sacrificado a los ídolos, pues hay que abstenerse de ello. De sangre, si usted era fanático de la moronga en salsa verde con habas, pues ya ni sus taquitos de moronga, ¿verdad? A mí me encantaba, pero pues ya cuando conocí al Señor y me enteré de esto, pues ya, adiós tacos de moronga, ¿no? Estoy hablando en serio. Ni de ahogado, ni de fornicación, o sea, de ser puros sexualmente. Y apartarnos de cualquier cosa que tenga que ver con ese tipo de pecados, ¿no? Son 4 cosas que les pidieron en la iglesia, ahí en el concilio de Hechos capítulo 15 a los gentiles. Entonces Pablo, pues siguiendo esta sugerencia, dice el versículo 26, tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, era una serie de rituales pues, que no viene al caso de detallar, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Entonces estaban en ese asunto, la gente podía ver que Pablo participaba de esos ritos, que él no estaba negando, ¿verdad? Y ir en contra de Moisés ni de todas las cosas que los judíos guardaban en ese tiempo. Dice, pero cuando estaban por cumplirse, versículo 27, los 7 días,
Y aquí es donde empieza el asunto, que se pone color de hormiga. Y si unos judíos de Asia, judíos que identificaron a Pablo, que sabían de Pablo, ¿m? Y más en concreto pareciera ser que eran judíos de Éfeso, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano. Entonces, ellos pensaban, los ancianos pensaban que participando Pablo de este ritual, pues iban a disipar las dudas acerca de que él no enseñaba estas cosas a los judíos, ¿verdad? Pero, oh sorpresa, mientras iban en el último día del ritual, unos judíos se presentaron al verle en el templo y alborotaron a toda la multitud. Y dice la escritura, y le echaron mano dando voces: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre, fíjese, que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, contra la ley y este lugar. Y además, la cuarta acusación, y además de esto, suponían ellos, que ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Versículo 29 va a aclarar Lucas por qué pensaban esto. Porque antes habían visto con él, o sea Pablo, en la ciudad a Trófimo de Éfeso, que era un gentil. Entonces estos judíos que venían de Asia, seguramente de Éfeso, conocían a Pablo y conocían a Trófimo, pues que eran, pues, acuérdense que pueblo chico, pues infierno grande, ¿no? Bueno, pueblo chico, pues ahí se conocían. Entonces ellos identificaron a Pablo y identificaron a Trófimo y lo vieron en la ciudad. ¿Y qué supusieron ellos, según su mente prejuiciosa? Que Pablo había metido en el templo a Trófimo, lo cual era una mentira. A quien pensaban, dice que Pablo había metido en el templo. Por eso cuando usted vea cosas de gente, escuche, mejor investigue. Y si no va a investigar, mejor cállese la bocota. Ni echa a volar su cabeza cochambrosa o no cochambrosa, no sé cómo la tenga cada quien. Porque a veces vemos a la gente, vemos situaciones, vemos aspectos y luego lo empezamos a ¿qué? A pensar X, Y o Z, ¿no? Y luego ni sabemos, ni sabe, ¿o sí? A veces ni sabe. Ay, es que lo vi con... ¿Y? ¿no? ¿Se imagina si un día ve usted un hermano y lo ve caminando y va junto a él una persona que no es su esposa? Ay, hermano, lo vi que andaba de... No sabe, pregunte, ¿no? Así bajita la mano. Y si no, ¿qué le importa? A menos que haya sido algo infraganti, ¿no? De plano. ¿Sí me va siguiendo? Que muy evidente, ¿no? Pues claro, si lo veía ahí pues, todo apapachado y... No, bueno, es otra cosa, ¿no? ¿Sí me va siguiendo? ¿Sí me va entendiendo? Entonces ellos, porque habían visto a Pablo con Trófimo, pensaban que lo había metido al templo. Bueno, vamos a las acusaciones. Dice la escritura que le acusaban que hablaba en contra del pueblo. Algo que enfurecía a los judíos, no solamente era la proclamación de Jesús como el Mesías, sino la enseñanza, que Pablo daba acerca de él, para él, en la gracia, en el evangelio, judíos y gentiles eran que estaban al mismo ¿qué? Nivel. Uf. Ahora ya va a entender lo que dice Pablo en Efesios capítulo 2. Dice, Jesús vino a derrumbar la pared intermedia que separaba ambos pueblos. Imagínense esas palabras escuchándolas un judío. Y de ambos pueblos hizo uno. Oh, ¿de qué estás diciendo, Pablo? ¿Se da cuenta? Por eso le digo que nosotros en nuestro contexto ya no, como que no sopesamos eso, como que cuando leemos esas partes de la escritura como que no le damos el peso que tienen, porque ya estamos fuera de otro contexto, como que no somos conscientes del contexto. Por eso a veces es importante, más que la historia, es meternos en el contexto de las cosas, para luego no andar diciendo cosas que no son, ¿no? Cómo los judíos y los gentiles
son igual. Usted entonces va a entender Romanos capítulo 2, va a entender Romanos capítulo 3, va a entender Romanos capítulo 4, va a entender las tensiones que había en Roma entre judíos y gentiles, porque en el reino de Dios, en el reino de Dios, no hay judío, ni hay gentil, no hay esclavo, no hay libre, ni mujer, ni hombre. Estamos hablando en cuanto a las promesas, a la bendición del reino, a la vida eterna. ¿Se me va siguiendo? Y eso era pues un golpe fuerte. También le acusaban de hablar en contra de la ley. ¿Ve? Cuando usted lee la carta a los Gálatas, Pablo hace énfasis acerca del verdadero propósito de la ley. Dice Pablo en Gálatas, la ley no fue dada para que cumpliéndola nosotros pues nos reconciliáramos con Dios, porque dice Santiago, nadie puede reconciliarse con Dios a través del cumplimiento de la ley, porque el que quebranta un solo mandamiento de la ley, ya quebrantó todos los mandamientos de la ley. O sea que por las obras de la ley nadie, usted por eso va a entender esas cartas, por las obras de la ley nadie podrá ser justificado. Y entonces va a entender por qué Pablo le escribe a los romanos en el capítulo 2 a los judíos con relación a que son culpables, porque aunque tienen la ley, quebrantan la ley. Igual que los gentiles, nada más que pues nosotros no tenemos la ley de Moisés, pero también quebrantamos la ley que Dios ha puesto en nuestra conciencia, que nos acusa y nos defiende. ¿No va siguiendo? Y ellos no entendían que la verdadera función de la ley era dar a conocer el pecado. En Gálatas les dice, la ley fue dada para conducirnos, para mostrar nuestra condición. Es como el examen del colesterol para que veamos si tenemos tapadas las arterias o no. Y cuando nos demos cuenta que tenemos tapadas las arterias, hagamos algo. Para eso fue dada la ley, para enseñarnos, este eres tú delante de mí. Para eso sirve la ley. Y entonces al darnos cuenta de lo que somos, nuestra miseria, de nuestro pecado, de nuestra maldad, de que la hemos quebrantado una y otra, y que queriendo hacer lo bueno no lo hacemos, y no queriéndolo lo hacemos, lo malo. Nos damos cuenta que somos miserables, y que necesitamos de Cristo. Amén. Y ellos por eso la acusaban a esas cosas. Y también de hablar en contra del templo. Estos judíos estimaban perjudicial la enseñanza de Pablo en relación a no conceder valor espiritual último y final a lugares y a ritos. Por eso usted va a entender Colosenses. Y usted va a entender cómo Pablo en las cartas no hace ningún énfasis en que tienen que ir a un lugar especial. Y la iglesia se reunía en casas, la iglesia se reunía a veces en los patios, a veces se reunía allá en los ríos, en las orillas de los ríos. ¿Se me va siguiendo? Porque Dios no habita en cuatro paredes, ¿no? ¿Se da cuenta? Habita en nosotros, como dice nuestra hermana, ¿eh? Entonces imagínense. Los que han estudiado con nosotros el libro de Jeremías los miércoles, Jeremías les hablaba del juicio que venía sobre el templo. Y ellos pensaban que eso no, era una blasfemia. Lo mismo pensaban estos judíos. Pensaban que el templo, pues como, si no hay templo, pues no hay sacrificios, ¿no? Y si no hay sacrificios, no hay manera de reconciliarse con Dios bajo la óptica que había en ese tiempo, ¿no? Y entonces usted ya va a empezar a entender lo que dice Hebreos. Ya no necesitamos un templo. Jesús vino a abrirnos un camino amplio y espacioso para llegar al lugar santísimo que está en su presencia. Ya no es algo físico. Ya no necesitamos ofrecer sacrificios como ellos lo hacían siempre, constantemente, que eran imperfectos, Hebreos capítulo 9. Porque el Hijo de Dios vino
sacrificio perfecto, por excelencia, a darse una sola vez y para siempre. No hay que estarlo como en algunos rituales religiosos, sacrificándolo cada reunión. Él ya lo hizo una vez y para siempre. Y bueno, pues esto de meter a los gentiles en el templo, pues ya era el colmo, ¿verdad? Ya era el colmo de que ponía de manifiesto estas acusaciones, sus prejuicios, no solamente religiosos, sino también su endurecimiento al mensaje del Evangelio. Así que vamos a seguirle, versículo 30. Así que se agolpó toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. ¿Puedes poner la imagen, Juan? Nada más para que nos ubiquemos. Ahorita nos va a poner aquí un diagramita del templo. Ahí está, fíjese. Ahí donde dice el número 7, ahí donde está ese cuadro grandote, lado de este lado. Eso se llamaba la Torre de Antonia. Era una fortificación militar construida por Herodes y llamada así en honor de Marco Antonio. Y en esa fortificación había un contingente de soldados, aproximadamente 1000 soldados romanos. Incluían tribuno, que era el encargado de gobernar Jerusalén en la ausencia del gobernador, y había centuriones, y se encargaban de cuidar todo el orden en Jerusalén. Si algo los romanos no permitían en sus provincias, es que hubiera desórdenes. Si algo, eran enemigos de que hubiera desórdenes. Entonces, lo primero que había cuando ocurría un desorden, un levantamiento, una situación, alguna cosa así, luego llegaban los soldados romanos y a poner todo el mundo en paz, ¿vale? Ahora, el templo es ese cuadro que está, ese rectángulo que ustedes ven ahí. Y aquí en la parte de abajo, inferior, está es la puerta principal, y todo lo que rodea desde la Torre Antonia, así, ese patio alrededor de ese rectángulo era el patio de los gentiles. Los muros que rodeaban al templo tenían unas inscripciones que advertían contra que los gentiles que cruzaran esos límites, que se atrevían a cruzarlo, la pena era la pena de muerte, morían. Era una concesión que les habían hecho los romanos por una serie de situaciones que se habían presentado históricamente. Entonces ningún gentil podía pasar a ese rectángulo que está usted viendo. El punto 4 pues, era el lugar santo, y de allá para atrás el punto 2, pues ahí es donde estaba el lugar santísimo y todos los muebles, ¿vale? Entonces lo que hicieron esta gente fue sacar a Pablo por esta puerta que está aquí abajito. ¿Me va siguiendo? Fue cuando lo reconocieron y lo sacaron, y se quedaron ahí en el atrio de los gentiles y lo empezaron a golpear. Había vigías en la Torre Antonia, siempre estaban vigilando los soldados, había puestos de vigilancia. Cuando se dan cuenta de la situación, inmediatamente mandan un contingente que bajó de la Torre Antonia para ver qué estaba sucediendo. ¿Ya se va ubicando? Bueno, vamos a seguirle. Dice, así que toda la ciudad se conmovió, versículo 30, y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, ¿qué dice la escritura? Le arrastraron. O sea, no le dijeron, a ver, Pablo, por favor, sal y te conminamos. ¿Qué dice? Lo arrastraron. O sea, cosa tremenda. Vamos a ver aquí una situación. Nosotros ya estamos tan endurecidos, tan encallecidos por todo lo que hemos visto desde en las películas de acción, que si son o no son, de todos modos, sea de ficción o sea de ficción, ya estamos acostumbrados a la violencia, a la sangre, a ver desmanados, descabezados, descuartizados. Ya está, nuestra mente ya está en ese sentido contaminada, aunque seamos creyentes, ya no racionalizamos, no somos conscientes, y a lo mejor eso en parte es bueno, porque si fuéramos conscientes de estas cosas nos volvemos locos. Entonces cuando leemos esto, pues como que lo pasamos así, lo arrastraron, así como cualquier cosa, ¿no? No, eso es algo dramático, algo terrible.
Le arrastraron fuera del templo e inmediatamente pues no quisieron los guardias del templo, luego, porque había una guardia judía ahí y cerraron, dice, inmediatamente las puertas. Versículo 31, ponga atención. Y procurando ellos, ¿qué? Lo iban o lo estaban linchando. Literalmente lo estaban linchando. Ya no lo estaban acariciando. No era masaje, ¿no? ¿Lo estaban qué? Linchando. Vamos a seguir, vamos a tratar de ubicarnos, hermanos. Y entonces él avisó al tribuno de la compañía y que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Y tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vinieron al tribuno, vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo, pero ya estaban golpeándolo terriblemente. Le voy a leer una escritura, que ya se la leí la vez pasada, para que vayamos, usted vaya enganchando todo lo que le voy diciendo. Mi esfuerzo mayor es tratar de ayudarle a pensar y ligar todas las cosas que están en la escritura, y no verlas como algo aislado. Porque luego vemos un versículo y nada más vemos un versiculito ahí aislado y ya nos agarramos de él y no pensamos en todas las implicaciones que hay alrededor de lo que leemos y de lo que está escrito. Pablo en Romanos capítulo 15, no lo busque, yo se lo voy a leer. Eso leímos la vez pasada que estuve con ustedes. Les dice a los romanos en el capítulo 15, versículo 30. Les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Esto Pablo se los escribe a los romanos antes de ir a Jerusalén. Para que sea librado de los rebeldes que están en Judea. Ahora, ¿los romanos habrán orado por Pablo? Pues muy seguramente que sí. Ahora, cuando usted ve que a Pablo lo toma la turba y empiezan a golpearlo, dice, caray, pues como... A veces nosotros pensamos en esos términos, pues como que muy librado no lo libró, ¿verdad? Pues no, sí lo libró, por lo que vamos a leer. Porque a veces, miren, nosotros oramos a Dios y esperamos un determinado tipo de respuesta. Y a veces las respuestas de Dios no son como nosotros las esperamos, en los términos en los que nosotros creemos que pensamos que debieran de ser, ¿verdad? Y esta parte en particular es tremenda, a mí me impacta, porque aquí podemos ver que Dios contesta la oración y vemos la providencia divina, la intervención de Dios. Porque dice la escritura que luego que hizo el tribuno bajó, ¿verdad? Ahí de la Torre Antonia, junto con los soldados. Tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, versículo 32, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas. A partir de ese momento, Pablo ya no va a dejar de tener cadenas. Hasta Hechos capítulo 28. Probablemente después hubo una liberación, después de Hechos 28. Pero desde este versículo hasta Hechos 28, él se mantuvo encadenado. Pero como él escribió, yo estoy preso físicamente, pero no estaba preso espiritualmente, ni estaba preso para dejar de hacer la obra de Dios. ¿Me va siguiendo? Entonces a veces nosotros caemos en circunstancias en nuestras vidas en las que pues ya decimos, no, pues ya, bajamos la guardia, nos desalentamos, nos desesperamos, perdemos la confianza, la fe, es que Dios no me escuchó, es que Dios no me oye, es que esto, es que el otro. Y aquí hay ejemplo de un hombre que a pesar de todo lo que estaba ocurriendo, él pudo ver la mano de Dios, guardándole, librándole. Esta sección que vamos a ver, vamos a terminar ahí hasta el versículo 36. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra. Como no podían entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza a la que acabamos de hablar, la fortaleza Antonia. Al llegar a las gradas de ese lugar,
Aconteció que era llevado en peso. Cuando dice que era llevado en peso, es que los soldados lo agarraron y lo cargaron. Lo cargaron y se lo llevaron, pues no eran ligeritos como Pablo, esos eran trabadotes, ¿no? Entonces lo llevaron cargando, por eso es que se los llevó en peso, lo llevaron en peso. ¿Mm? A causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando ¿qué? Si usted ha tenido la oportunidad de ver videos o cosas así de linchamientos, es tremendo, tremendo. Yo todavía recuerdo el linchamiento allá que hubo en Tláhuac en tiempos de Marcelo Ebrard. La muchedumbre se enardece, se enceguece y no sabe ni por qué está ahí, pero está ahí en el argüende, en el mitote. Y ellos gritaban enfurecidos, ¿qué? ¡Muera! No muera. No, ¡muera! Imagínense la turba. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo el tribuno. Fíjese, Pablo aquí va a poner de manifiesto lo que hace Dios en la vida de aquel que se deja moldear por él. Dios fortaleció a su siervo, aún para en estas condiciones dar testimonio. Él mantuvo su paz o la paz, mantuvo fortaleza, valentía, serenidad, templanza. Yo no sé, nosotros, a lo mejor yo hasta habría perdido el esfínter. Yo estoy bromeando. ¿Me va siguiendo? Entonces, cuando pasamos esto decimos, ay, ¿qué le pasó al Pablo? ¿Eh? Pero podemos ver que este varón, si se fija, cuando habla con el tribuno, le habló con todo ¿qué? Respeto. Y usted va a entender por qué Pablo en Efesios dice, vuestra gentileza sea conocida, ¿de quién? De todos los hombres. Cuando él escribió esto, era un prisionero. Ya había pasado por muchas de estas. Y él puede, con razones, decir, sí, podemos ser gentiles, aún en las peores circunstancias y condiciones en las que nos encontremos. O sea, no tenemos justificación para ponernos flamencos, jacarandosos, o como quiera usted ponerle, ¿eh? Levantar la voz, dar manotazos, gritar, gritos, sombrerazos. ¿No? Porque Pablo le dice a este varón con todo respeto, ¿se me permite decirte algo? Y él le dijo, ¿sabes griego? Le habló en griego. Pablo era un hombre culto, que hablaba mínimo 2 idiomas. ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? Por cierto, de ahí viene la palabra. El sicario el sicario viene de una palabra, de una daga que se usaba que era corta, que se llamaba sica. Y esta daga se escondía muy bien. Y esta daga la usaban mucho de los celotes religiosos judíos de ese tiempo, en los tiempos del Imperio Romano. Y muchas veces cuando estos celotes andaban en medio de las plazas y veían soldados romanos, lo que hacían es traían la sica y así como en la multitud, así como cuando usted va al mercado y que tiene que estar abusado, no es para darnos risa, ¿eh? Entonces la clavaban y entonces pues a correr y ¿dónde fue qué? Y de ahí viene la palabra sicario, ¿vale? Ahorita ya está, el contexto es semejante parecido, ¿ok? Entonces dijo, ese fue breviario cultural. Versículo 39, vámonos para terminar. Entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Fíjese la templanza del espíritu en la vida de este hombre, la fortaleza que tenía este hombre. Todo eso solamente lo obraba ¿quién? ¿O lo puede obrar quién? Dios. Para tener la valentía, el aplomo, la firmeza, para aún en medio de que lo estaban linchando y ya estaba todo golpeado, y en medio de la circunstancia y del alboroto decirle,
¿Me permites la oportunidad de hablarles algo? Tremendo, ¿no? Lo que hace el poder de Dios en la vida de nosotros si nos dejamos gobernar por Él. Vamos a acabar con esta escritura. 1 de Pedro 2, 19 al 33. Ya, la próxima vez que nos veamos vamos a entrar a su exposición de Pablo, porque el tribuno le dijo, adelante si te quieren oír. Y entonces Pablo, cuando le dio el tribuno el permiso para hablar a la multitud, Pablo les empezó a hablar en lengua aramea. Ahí dice hebreo en su Biblia, pero es arameo. No es el hebreo el hebreo de hoy, era el arameo. Entonces Pablo mínimo sabía griego y sabía arameo. Cuando la gente, el pueblo que lo quería linchar, oyó que Pablo hablaba en arameo, en su lengua, guardaron silencio y le prestaron atención. Y eso será en otro capítulo, pero ahorita vamos a acabar con 1 de Pedro 2, 19 al 23. Pedro, escribiéndole a los expatriados en la dispersión, les dice lo siguiente. O sea que también les estaba escribiendo Pedro, no a gente que se estaba en miel sobre hojuelas, Estaba escribiendo a los expatriados, dispersos, gente que había dejado su tierra. Dice, porque esto merece aprobación, le dice Pablo a estos hombres, igual que nos dice a nosotros. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues eso está aprobado por Dios. Si hacemos lo justo y para hacer lo justo, pues hay consecuencias perjudiciales. Al maestro que era el árbol verde lo crucificamos. Dice pues, dice Pedro, ¿qué gloria es si pecando eres abofeteado? Pues no, pues si estás pecando, estás padeciendo justamente, ¿no? O sea, eso no es ninguna cosa de digna, ¿verdad? De alabanza. Dice, mas si haciendo lo bueno sufren y lo soportan, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fueron llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Amén. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, como yo comprenderé. Malamente, no era así, no es así el maestro. Cuando padecía, no amenazaba, me las vas a pagar, vas a ver. Sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Quién era la justicia de Pablo? ¿Quién es la justicia de tantos de nuestros hermanos que están padeciendo por causa del Evangelio? Y si usted y yo por causa del Evangelio padecemos algo en el trabajo, perdemos un negocio, o se nos bajan puntos, como luego decimos del Día de los Muertos, ahora que les decíamos a los hermanos que no participaran de esas cosas, pues eso así como, comparado con este extremo, que es lo que estamos viendo de Pablo, eso se queda aquí, pues chiquito, es corto, pero pues tampoco voy a minimizar lo que usted llega a pasar, porque cada quien, pues ahora sí que, como dice el refrán, habla como le va en donde, como le va en la feria, ¿verdad? Cada quien sabe pues dónde le duele. Pero si es por causa del Evangelio, dice el Señor, bienaventurados son cuando por causa de mi nombre os vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, porque así hicieron el Señor, pues evidentemente, Él lo decía por todos los que ya habían padecido. Así hicieron con los profetas y así hicieron o van a hacer conmigo. Hicimos con él y con Pablo y con Pedro y con muchos hermanos nuestros que hoy están sufriendo. Así que, amado, yo le animo a que pues cuando vengan las circunstancias difíciles a su vida, aun cuando no sea por causa del Evangelio, porque luego llegan a ocurrir circunstancias que no son necesariamente por algo que hicimos inadecuadamente. El Señor decía, en el mundo tendrán aflicción.
sea, si se decía un analista político, pues si estalla la Tercera Guerra Mundial y se empiezan a dar de bombazos, pues los que nosotros ni nos vamos a enterar, pues nos va a caer y pum, ya. Pero si somos hijos de Dios, si vivimos, ¿para quién? Para Dios vivimos, para Jesús vivimos. Y si morimos, para el Señor, morimos, ¿no? Como que nos hace así, ¿verdad? Pero sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Señor, queremos darte gracias porque, y ahorita, Señor, mientras compartía con mis hermanos, queremos rogarte particularmente por nuestros hermanos que en este tiempo están padeciendo persecución por causa de tu nombre. Hermanos nuestros en nuestro país y en otros países del mundo, que por causa del Evangelio, hermanos nuestros, hermanas nuestras, familias, pequeñitos, están sufriendo por causa del Evangelio, que pierden sus hogares, pierden algunos servicios, privilegios, servicios de las autoridades, de los gobiernos, que pierden aún su vida, Señor. Queremos rogarte por ellos para que les fortalezcas con el poder de tu fuerza, les ampares, les cubras, Señor, con tu presencia. Traigas una palabra de ánimo, consuelo a sus corazones. Fortalécelos, Señor, para no negar la fe, para permanecer firmes a pesar de todas las vicisitudes que vienen por causa del Evangelio. Y a nosotros, Señor, ayúdanos a estar firmes en la brecha, pararnos firmes, Señor, tomados de tu mano, en cualquier circunstancia, en cualquier momento. Señor, nosotros, hablando en un sentido local, pues puede ser que no estemos en estos extremos, en estas situaciones donde veamos de manera extrema las situaciones que vienen por causa de creer en tu evangelio, de ser hijos tuyos. Ayúdanos, Señor, en nuestro entorno a ser valientes, a mantenernos firmes, a no desfallecer, no importa lo que acontezca en nuestras vidas. Llenarnos de tu Espíritu Santo, ser fuertes en ti, Señor. Tú eres nuestra fortaleza, nuestro amparo, nuestro pronto auxilio en medio de la tribulación. Así que te rogamos que nosotros seamos gente que permanezca, Señor, dando testimonio de ti, en el nombre precioso de Jesús. Amén.